Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy es 9 de enero del año 2025. Iniciamos con esta primera propuesta de su programa de TV, Espacio Abierto, y hoy tenemos un programa especial y evidentemente por tal razón también tenemos invitados de alto valor que nos acompañan. Vamos a estar conversando sobre algunos tópicos de interés nacional e internacional y me gustaría que ustedes tengan conocimiento de a quién tenemos acá. Le damos la bienvenida a una amiga muy querida, la abogada Mayra Guzmán de los Santos, quien es especialista en derechos humanos y también directora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política IDECAP. Bienvenida, Mayra, gracias, a Espacio Abierto. También tenemos al colega Francisco Paniagua, político y director de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno PRM. Él mismo también funge como comunicador y panelista de Voz Matutina. Así que es un colega que también nos hace competencia aquí en el canal. Bienvenido, estimado. Bien, gracias, y por gracias. supuesto, nuestro tercer invitado, el señor Nicolás Concepción, que es también político y es diputado, director electoral del Partido de Integración Nacional PIN y ex subdirector de INESPRE. Y no podemos dejar de presentar a nuestros compañeros, los honorables, el señor Marcos Mull. ¿Cómo está? Muy bien, contento de estar de nuevo. Buenas noches, contento de estar de nuevo en el programa. Dicen que el hijo bueno a su casa vuelve. Así y es. Después de una prolongada ausencia por motivos laborales, Un año completo. un año completo, pues nos reintegramos en el día de hoy, felicitándolos a ustedes dos por el trabajo que hicieron mientras yo no estaba. Gracias. Que se ve que este es un equipo que tiene un tremendo valor. Así también saludar a cada uno de los invitados que tenemos en el día de hoy, que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí. Es bueno empezar de una vez en entrar en materia. En esta semana... En un primer momento tenemos que presentar a nuestro honorable también. Sí, claro. Que a propósito, estuvo de fiesta de cumpleaños en el día de ayer. Lo Felicidades. Pero bien. Hoy a nuestro compañero Rafael de los Santos, que Dios me le dé mucha vida en salud, por supuesto. gracias, gracias. Amén. El compañero Marco me quería dejar fuera, Lo quería dejar pero aquí fuera. estamos, Qué egoísta. aquí estamos como buen soldado. Así que dándole gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí y de llevarle buen contenido a todos ustedes, conjuntamente con los excelentes invitados que tenemos esta noche. Iniciaríamos así de este lado presentando la noticia, los titulares de la noticia que tenemos en primera plana en el día de hoy, que vemos que el consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, se reunió con varios legisladores para socializar el reglamento de la nueva ley, esta ley, la 1-25, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. También el líder opositor, Edmundo González, que fue recibido también en el día de ayer en el Palacio Nacional. Abinader, el presidente Abinader encabeza un acto por la democracia venezolana. Es un tema un poco delicado que tenemos también que tratar en esta noche aquí. Y por último también tenemos que el sistema de agua utilizado para combatir el incendio de Palisades en Los Ángeles se desplomó ante la demanda de los que resultó ser el incendio más destructivo de la historia de Los Ángeles. Son cosas, situaciones difíciles, pero aquí estamos para analizar y llevarle buen contenido a todos ustedes. Yo creo que como el contenido es tan amplio, sería oportuno que nos fuéramos unos comerciales y volviéramos. ¿Qué ustedes creen? Excelente. En breve regresamos con Espacio Abierto. Las plagas son perjudiciales para la salud como el peligroso dengue. Fumi Office, con un personal técnico capacitado, nos encargamos de hacer un trabajo profesional y efectivo, garantizando un servicio con óptimos resultados, monitoreo constante y seguimiento a las normas de control de calidad. Fumi Office, somos expertos en el control de cucarachas, moscas, mosquitos, ratas y el fastidioso comején. Contáctenos al 809-535-2407, en la mañana, en la tarde y en la noche, 24/7 durante todo el año.
Fubi Office, sin tregua con las plagas. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Continuamos con Espacio Abierto. En el transcurso de la semana, el presidente Luis Abinader promulgó una ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde ahora se le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de designar directamente lo que es el Procurador General de la República. Este nuevo texto legal que faculta al Consejo Nacional de la Magistratura para designar ese funcionario a partir de una persona propuesta por el mandatario, es algo que, según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, podría ocurrir más o menos a mediados del mes de febrero. Es un tema interesante porque por primera vez se va a elegir una figura jurídica tan importante de una manera diferente a como se ha venido haciendo históricamente en el país. Siempre esa posición se había dicho que debía de ser una posición independiente, que la justicia dominicana tenía que tener mayor alcance en su independencia judicial y definitivamente que el Procurador General de la República sea propuesto por un consejo, definitivamente le da mayor transparencia y le da mayor equilibrio al sistema jurídico dominicano, y es una petición que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Ese tema lo vamos a socializar con ustedes, pero nos gustaría comenzar con la opinión del señor Francisco Paniagua, que es uno de los panelistas que tenemos en el día de hoy. A ver qué usted cree sobre ese tópico. Mira, interesantísimo la apuesta del presidente de la República por delimitar un poco el tema de la elección directa, porque ciertamente no es que el Consejo va a elegir el procurador, el Consejo va a conocer la propuesta del presidente. Hay quienes dicen que al final es la misma cosa, los mayores críticos hablan de que quién le va a contradecir al presidente una propuesta, que le pueden rechazar la propuesta, pero que sigue siendo en poder del presidente la próxima propuesta que haga. Sin embargo, lo que hemos visto el comportamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, nos hemos dado cuenta que en ese formato salen cosas que fortalecen la democracia. ¿Por qué? Cuando nosotros vimos la elección de aquellas altas cortes y vimos la puesta en escena de Jean Alain, vimos el comportamiento de José Ignacio Paliza, de Josefa Castillo como los representantes de las minorías congresuales, vimos una discusión sobre el tema. Vimos, por ejemplo, un caso nefasto, cómo se atropelló a Miriam Cabral en ese tema, y le permitió a la sociedad ver que el Consejo Nacional de la Magistratura es un mecanismo, es un órgano que permite por lo menos discutir los perfiles de lo que se está presentando. Correcto. Que no es la designación discrecional a puro y porrazo, sino que por lo menos la sociedad va a escuchar y va a ver los diferentes perfiles. Yo entiendo que es un paso de avance, no es el ideal,
No es aquello de vamos a elegir por votación el fiscal general de la República, como sería en los Estados Unidos. No somos esa democracia todavía, pero es un paso gigantesco. Quitarse poder, compartirlo con otros órganos, yo creo que es algo que va a haber que reconocerle la vida entera al presidente de la República. Excelente. Hay que recordar también que ese órgano tiene también potestad para escoger a 7 procuradores adjuntos. Yo entiendo que, como dice usted, definitivamente enriquece el sistema. Avanzamos y que es un paso gigantesco, como dice usted, en alcanzar por lo menos una justicia más idónea. Más idónea. Me gustaría, Marcos, que como tenemos aquí a una ex procuradora adjunta del distrito hasta el año 2004, la amiga y abogada Mayra de los Santos nos dé su opinión respecto a este tema. Con muchísimo gusto. Primero quiero saludarlos a todos y manifestar mi gratitud al estar aquí y tener la oportunidad de ser parte de la opinión sobre un tópico que representa democracia, que representa libertades, pero no obstante yo voy a disentir en gran parte de lo que dice nuestro compañero también aquí panelista, Francisco. Y es que realmente a mí me parece que esto es un puro maquillaje, porque tenemos una ley orgánica del Ministerio Público. Originalmente teníamos la ley del Estatuto del Ministerio Público, que surge cuando se crea el Código Procesal Penal, entonces se ve la necesidad de que haya una ley del Estatuto del Ministerio Público que fue derogada por la 133-11, donde establece lo que ya decíamos en el 2003 con la ley del Estatuto del Ministerio Público, que el Ministerio Público es independiente, que el Ministerio Público, el procurador tiene autonomía, es decir, tiene una serie de principios que son los mismos que estamos mencionando ahora, ya están, es decir, ya estaban. Yo entiendo que una propuesta debe ser más ambiciosa. Y si estamos estableciendo que vamos a tener, digamos, lo que señaló ese contrapeso, nunca vamos a terminar. Lo que necesitamos es seleccionar personas idóneas, porque pareciera una falsa realidad donde los puestos se los reparten los partidos políticos. Y mientras eso suceda, no va a haber ley suficiente. Entonces necesitamos las leyes que tenemos, que son buenas, que son válidas, que se cumplan con eficiencia, conforme a todos los principios, porque esas mismas leyes son constitucionales, porque han agotado un proceso constitucional para que sean las cuales nos estén rigiendo. Entonces, que el procurador ahora sea designado por el Consejo no cambia las cosas, no reduce criminalidad, no reduce corrupción. Entonces tenemos que ser más contundentes en lo que pretendemos conseguir con las modificaciones. Y entiendo que nos estaríamos quedando en una propuesta solamente de presentar tal vez algo de moda, porque yo sé que no quiero limitar el tiempo a los demás panelistas, pero hay cosas que se han propuesto como un Ministerio de Justicia, donde se va a dividir la parte de la persecución del crimen, digamos, la dirección de lo que es prevención, persecución, de lo que es ya lo que es la parte administrativa del sector justicia de manos del Ministerio Público, que es esa propuesta de Ministerio de Justicia, donde se separaría lo que es lo que tiene que ver con prisiones, con la Dirección en General de Prisiones. Entonces nosotros tenemos una ley que continúa, que es la ley del Estatuto del Ministerio Público. Solamente se va a modificar la 138-11, que es la que crea el Consejo Nacional de la Magistratura para lo que corresponde al Ministerio Público. Pero reitero, yo quiero más, necesitamos más, y sobre todo es que lo que es el Procurador General de la República se enfoque, subrayo, en lo que es la política criminal, que si nosotros analizamos hay una gran deficiencia, porque yo voy ahora a donde uno de los procuradores adjuntos o hasta la misma Procuradora General de la República y le digo, por favor, preséntenos el plan que usted ha diseñado previo estudio para reducir feminicidio, violencia contra la infancia. Hay una serie de derechos y probablemente lo que tiene es un día a día y no se trata de eso. Se trata de diseñar un plan de prevención más allá de lo que es la represión.
Vemos que en lo que ha estado indicando tiene amplio conocimiento del asunto, al igual que el honorable Francisco, pero a mí me gustaría saber, usted, cualquiera de los dos me puede responder, ¿cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia podemos identificar en esta nueva ley 1-25 en la modalidad de la escogencia del Procurador General de la República y lo anterior? O sea, la ley anterior que usted dice que tenemos en la actualidad que indica que el Ministerio Público es independiente. ¿Qué diferencia podemos identificar? No sé si le ceda la palabra al compañero, yo perfectamente puedo responder, pero como yo acabo de hacer uso de la palabra... Entonces dice que la damos primero. No tengo inconveniente. Anteriormente era el presidente de la República que designaba a los adjuntos del Procurador General de la República y al Procurador General de la República. Luego los demás tenían que pasar por un proceso de ir a la escuela del Ministerio Público para ser evaluado y luego ser seleccionado, empezando por la carrera del Ministerio Público, que inicia con fiscalizador, luego procurador fiscal adjunto, procurador de corte, pero ya, digamos, lo que es el tope de la jerarquía lo designaba el presidente de la República, pero hay que hacer una salvedad, que el presidente de la República es un director ejecutivo, solamente está para cumplir un mandatario, los dictados de la ley, pero tenemos que ir también cambiando ese concepto, lo dijo el presidente, ya lo dijo todo, no es así, lo dice la ley, tiene más peso. El licenciado Francisco decía ahorita que el presidente, y bueno, no lo dice la ley también, la nueva ley, que el presidente designa una terna, ¿verdad? No, terna no, propuesta. Una propuesta para escoger. Porque es un nombre. Sí, una propuesta, pero igual en lo anterior el presidente designaba el procurador, entonces esa diferencia. Yo quiero establecer una diferencia que quizá no sea conceptual, pero en la realidad y en la práctica sí lo es. Y quiero utilizar una frase que utilizó Lincoln en algún momento cuando dijo que una cosa no es justa por ser ley, que tenía que ser ley porque era justa. Correcto. Que el espíritu de la ley dijese que el procurador ya era independiente, no quiere decir que en la práctica los procuradores eran independientes. Porque ese mismo espíritu no me convence a mí en ningún escenario de que Radamés Jiménez, que hoy es secretario general, por lo menos en la práctica, de un partido de oposición, era independiente. Eso no me lo puede explicar nadie. Que Domínguez Brito, que es serio, pero no era independiente. Una cosa es lo que el espíritu de la ley diga y otra cosa es lo que la práctica haga. Porque, ¿cuál designación de un procurador de la República fue, por lo menos desde lo que mi memoria me permite, fue de alguien que ya no era parte de la membresía de un partido? Era un puesto de confianza, donde cuando aquí el tema de la corrupción no era tan importante, porque en el esquema del dominicano el problema era agua, luz y comida. Ahora tenemos una mente más consciente y entendemos que agua, luz y comida quizá no llegan como deberían porque el dinero se está perdiendo en otras cosas y demandamos transparencia. Pero dentro de lo que mi memoria me permite, ningún presidente había elegido como procurador o procuradora a alguien que no tuviese una militancia política. Luis Abinader lo hizo. Sí. Y sería de alta mezquindad negarlo. Sí. Y las calidades de Miriam no están en discusión, ¿verdad? Pero antes de eso, todas las designaciones directas eran de un miembro del partido. Y no solamente de un miembro del partido, de un miembro de mi equipo político, porque en las rebatiñas internas tampoco iba a poner el tuyo, porque cuando viene me armaba un lío a mi gobierno. Entonces, yo entiendo que si por lo menos vamos a traerlo al panel, discutamos aquí, los que tengan minoría tienen por lo menos la posibilidad de concientizar a la población de que se está haciendo algo que quizá no es lo más correcto. Y vuelvo y pongo el ejemplo. Si Josefa Castillo y José Ignacio Paliza no hubiesen estado en ese Consejo Nacional de la Magistratura, todo lo que Jean Alain Rodríguez le estaba haciendo a la procuradora actual no se hubiese conocido. Si hubiese sido que el presidente designa a las altas cortes a dedo, no se hubiesen conocido los perfiles, no hubiésemos escuchado al juez Alejandro Vargas advertirle a Danilo Medina lo que en efecto le pasó. Así es. Entonces, eso es un avance.
Que no es lo que queremos. Yo estoy de acuerdo con ella, yo quiero más. Ahora, la velocidad en la que crecen las democracias es en la que le corresponde por su tamaño y por su evolución. Nosotros no podemos pretender ser Noruega, ayer ser República Dominicana y mañana ser Noruega. Esos son procesos históricos de muchos tiempos. Y el paso de avance, y con esto termino, que ha dado el presidente es de décadas. Hemos avanzado. Nicolás Concepción. Así, sí, le iba a preguntar a Nicolás si considera que la justicia dominicana es o no independiente. Un placer estar con todos ustedes, Shakira, Francisco, el licenciado, compañero, doctora. De verdad me distingo estar compartiendo el día de hoy con cada uno de ustedes en Voz Media. Bueno, fíjate, la justicia, primera ocasión, pienso que hay que reconocer y felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, por esta decisión, ser el pionero en... Aunque dice la autora y hay tantos comentarios que no es un ministerio, que no es un procurador independiente. Yo pienso que es el pionero y es el primero y es un gran paso, como dicen nuestros compañeros. Cuando uno nace, uno empieza a moverse y luego empieza a tratar de gatear y bueno, gatear, luego caminar. Y pienso que es un gran paso de avance. La República Dominicana nos rigen 3 poderes que ya conocemos, ¿no? Poder legislativo, que es el primero, pero se menciona el segundo, ¿no? El poder ejecutivo y poder judicial. Este país que es presidencialista, y lo sabemos, y bueno, vamos a decir, y va a ser el Ministerio Público independiente de verdad. Va a ser de manera indirecta independiente, pero va a haber un miembro de uno de los partidos, ya sea que simpatice o no, o que sea militante de manera directa en algún partido para ejercer en el Ministerio Público, en este caso el procurador. Felicitar al presidente, y yo pienso que está entre 50 y 50. pero eso es mucho más, ¿eh? Ante el 80-20. El 80-20. Mira, me gustan estos temas porque yo estoy entre abogados, ¿verdad? A mí me gustaría conocer la opinión del licenciado Marcos Moore. No, para mí es interesante el tema por 2 razones fundamentales. Primero, por ser ciudadano dominicano, por haber nacido en este país y ser un hombre preocupado por lo que le pasa y por el histórico que ha venido viviendo la justicia dominicana. Y también porque coincido con el colega aquí presente, nosotros somos el honorable, estamos haciendo estamos haciendo un posgrado, una maestría, perdón, en Derecho Constitucional. Excelente. Y ahí, cuando mencionaba a la distinguida y honorable panelista del peso y el contrapeso, es un tema que hemos estado viendo constitucionalmente en todo el proceso de la maestría. Esa forma de que haya un equilibrio, de que tengamos un equilibrio en las cosas, y eso lo explica bien en esa maestría lo que es el peso y el contrapeso, para que el sistema tenga formas de poder ponerle límites al Poder Ejecutivo y a cualquier otro poder cuando sea necesario. Para mí el avance ha sido colosal, de magnitudes colosales, porque como decíamos anteriormente, no se había visto desde la fundación de la República, por lo menos la intención de que llegáramos en algún momento a tener una justicia independiente. Que, por ejemplo, cuando uno analiza el caso de Perú, por ejemplo, que yo digo que dentro de América Latina es una de las democracias más sólidas, en donde parece que hay un procurador independiente, una justicia independiente, uno ve que han pasado cosas positivas y cosas que yo la veo negativas. La interrupción, por ejemplo, de un periodo presidencial, que uno lo ve bien y a veces lo ve mal, porque esos golpes de Estado jurídico, vamos a decirlo así, a veces cercenan el crecimiento de una sociedad, pero son necesarios. Porque el problema de la democracia para mí, y ya con eso termino, es que cuando hay un buen gobierno, un gobierno que se respeta y respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, 4 años es poco, pero cuando no es así, es mucho. Y lo que se pierde y el retroceso es mucho. Entonces debe de haber leyes y deben de haber mecanismos para que las cosas cada vez sean mejores. Y yo creo que es un buen ejercicio lo que está haciendo el presidente. Está dejando detrás un legado dentro de la judicatura dominicana de haber sido el pionero en que esas cosas empezaran a solucionarse, porque definitivamente venimos arrastrando muchas cosas. Rafael. Sí, el distinguido Francisco ahorita estableció algo fundamental y que
se corrobora con eso que el compañero Marcos ha dicho, con el peso y contrapeso. Cuando él decía que si Paliza no hubiese estado ahí y la señora Josefa Castillo, como decimos en el campo, otro gallo hubiese cantado ahí en ese escenario. Y eso, por eso es que el equilibrio debe permanecer siempre. Sí, a mí me gustaría aportar algo en ese sentido, y es que en un sistema de democracia como el que nosotros vivimos y el que necesitamos fortalecer naturalmente, hay que tomar en cuenta que dos pilares, se puede decir adicionales o que son parte de la democracia, es consolidar lo que es la participación y la representatividad. Entonces, cuando tenemos estos consejos, estamos dando lugar a que haya una representatividad donde sectores que forman parte también tengan una voz y una participación. Entonces, de ahí que el hecho de que haya un Consejo Nacional de la Magistratura, como también tenemos otros consejos, tenemos que verlo en el concepto de una participación de todos los sectores, que es lo que se necesita, una sociedad participativa y a su vez que esté representada la mujer, la niñez, el distinto rango de labor, de trabajo, para que no se le vulneren derechos, para que haya una voz en el que tal vez no tiene acceso a ese nivel, pueda ser escuchado. Pero eso no solamente es un mérito de nosotros como país, sino que se tiene que ver como lo que se necesita para que todos nos sintamos involucrados, para que haya esa inclusión. Y esos son aspectos que necesitan irse amarrando en todos los sectores. Cuando vemos, por ejemplo, que hay reuniones, que se crea una comisión para que estén todos participando, para que se escuche al pueblo. Entonces, eso es una forma de nosotros sentirnos representados, pero sabemos que también hay que ir avanzando en una participación directa, no solamente indirecta a través del Consejo. Y esos son temas que se han quedado rezagados, que no sabemos por qué, pero que somos de los pocos países en Latinoamérica que no tenemos una participación directa. Es decir, son muchos aspectos que a mí me parece más urgente que la designación del procurador, porque lo que necesitamos es poner una persona que asuma el rol que le consigna la ley de independiente y que ejerza ese ministerio con objetivos hasta concretizar, porque vemos que se inicia con mucha energía y al final del camino hay un desgaste que crea también un descrédito y un desaliento de lo que ponemos nuestra fe en que las cosas van a cambiar. ¿Tú sabes qué provocó el concepto urgencia en ese sentido? El comportamiento de Jean Alain. Y lo digo con toda responsabilidad, porque no habíamos tenido nunca un comportamiento de un procurador general de la República como el de Jean Alain Rodríguez. Eso prendió todas las alarmas y dijo, es urgente que comencemos a crear mecanismos donde el más amiguito mío no sea el que vaya a posiciones tan neurálgicas como la Procuraduría. Porque es que se utilizó toda la estructura de la Procuraduría para la confrontación. Entonces, eso sí generó una alarma que quizás en comparación con otros tiempos, usted dirá, pero el trabajo al final de Domínguez Brito fue un trabajo bueno. El tipo es serio de verdad. Pero con este caso, las alarmas de la sociedad se encendieron por el uso que él le dio a eso, incluso para confrontar y atropellar figuras políticas de la oposición y figuras jurídicas que a lo mejor no coincidían en todo con el gobierno de turno. Creo que eso cambió un poquito las prioridades. Sí, yo quiero aclarar que mi postura no se ajusta a un periodo de gobierno. Yo estoy viendo la República Dominicana, yo estoy viendo la democracia, yo estoy viendo los derechos humanos, porque hay luces y sombras en todos los gobiernos, pero lo que no necesitamos, lo que sí necesitamos es avanzar con estructuras sólidas, pero estar desconfiando del que ya yo puse, entonces se sabe entonces que no he escogido la persona idónea probablemente, que no he hecho la selección objetiva. Entonces ahí empieza el principio de todos los males. Cuando yo pongo a alguien que necesito ponerle 10 vigilantes, no es posible, y tal vez me estaría entrando en otro tema, que hay veces que hay fondos nuestros, que hay organismos internacionales que lo están gerenciando. Entonces, eso no se puede permitir, porque si usted está ahí, yo tengo que darle todo el voto de mi confianza y reclamarle
porque hay una rendición de cuentas cuando las cosas no funcionen bien, pero no dejarlo cuando la prensa o la opinión pública hace o toma el tema. No debería de ser, digamos, porque salió a la luz, sino que hay que haber un seguimiento preventivo. La prevención es necesaria, la rendición de cuentas, de que alguien te supervise. Pero como es la primera ocasión, pienso que hay que darle un voto de confianza y esperar cuál sería el funcionamiento. No le estamos criticando, vamos a desearle muchos éxitos. Porque es la primera ocasión que se ve. Incluso algo que va a definir lo bueno o lo malo del proceso, la idoneidad del proceso, es la propuesta. Es la propuesta. Sí, porque, por ejemplo, yo digo, si el presidente, a modo extremo, sale mañana y dice, yo propongo a Antoliano Peralta para ser procurador, bueno, vamos a decir, bueno, pero todo esto se hizo y al final es el consultor jurídico el que va a ser el procurador. Pero es casi una designación. Es casi una designación, ¿verdad? Entonces, pero si el presidente, igual como hizo con Miriam, que era alguien que estaba bien alejado de los procesos políticos y que tenía sus calidades indiscutibles, te presenta un perfil parecido, entonces tú vas a decir, no, como tú decías ahorita, Moore, hay intención y la acción va encaminada a ir descentralizando el asunto. Y esto es un tema como de aeropuerto. Yo recuerdo que Balaguer dijo cuando le entregó a Lionel, dejé un avión a no sé cuánto pies de altura y en despegue, y se refería a la economía. Correcto. Y yo creo que en tema de justicia, del Ministerio Público, Luis Abinader va a poder decir, mira, yo dejé el avión en el aeropuerto cargado de gasolina y el que sigue puede dar un paso más de avance. Correcto. Y poder llegar a ese punto de lo que queríamos. El avance se ha dado. Ahí mismo hay que destacar que definitivamente como dominicanos que somos se ha desatado, eso no es un secreto para nadie, es una carrera de muchos que quieren esa posición y que definitivamente como todas, definitivamente tienen al presidente pegado a la pared porque hay muchas buenas propuestas. Hay que reconocer que hay muy buenos abogados y que tienen las capacidades, pero definitivamente viendo lo que pasó en el pasado, hay mucha gente que entiende también que esa posición suma, principalmente económicamente. Sí, claro. Entonces eso hace que, bueno, el presidente es un hombre juicioso, es un hombre que en el accionar político, en el día a día, comete muy pocos errores verbales y también en el accionar. Y yo entiendo que va a elegir una persona con las capacidades suficientes porque la sociedad dominicana está a la espera de ver cómo esta historia termina y se completa. Entonces, sin más, vamos a una pausa de nuevo y volvemos con los próximos temas. No se alejen de ahí. En breve regresamos con Espacio Abierto. Las plagas son perjudiciales para la salud como el peligroso dengue. Fumi Office, con un personal técnico capacitado, nos encargamos de hacer un trabajo profesional y efectivo, garantizando un servicio con óptimos resultados, monitoreo constante y seguimiento a las normas de control de calidad. Fumi Office, somos expertos en el control de cucarachas, moscas, mosquitos, ratas y el fastidioso comején. Contáctenos al 809-535-2407, en la mañana, en la tarde y en la noche, 24/7 durante todo el año. Fumi Office, sin tregua con las plagas. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde
con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Yair, el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde. Por Voz, Canal 85. Y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet. En TikTok, @tvn24do. En nuestra página web, Voz Media Network. En YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Continuamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Señores, yo he tenido que regarme aquí porque yo tengo estos panelistas encendidos aquí, pero le digo, señores, espérense, vamos a volver de la pausa. El debate siguió tras cámara. El debate, pero no detrás de cámara. Y me gustaba muchísimo algo que acotaba la amiga Mayra, que me gustaría que lo comente al público. De acuerdo, con muchísimo gusto. Para que entonces podamos cerrar este tema y pasar a otro tópico. Yo entiendo que es necesario establecer que en la lucha contra la criminalidad hay dos renglones, que es la criminalidad no convencional y la criminalidad convencional. La criminalidad no convencional nos estaríamos refiriendo a esa corrupción administrativa que tanto dolor de cabeza nos ha dado históricamente, la criminalidad organizada, terrorismo, narcotráfico, robo de órganos, trata de personas, que requieren una especialidad y unas técnicas que no son del dominio del común de las personas, sino que se requiere probablemente recursos, capacitación científica, técnica, etcétera. Pero hay otra criminalidad que es la convencional, que sabemos que es el robo, que son todas estas cosas que nosotros vemos en las calles, el día a día, que traen esa intranquilidad social y de las que tenemos derecho a tener una sociedad pacífica, libre de tanta criminalidad, que es una de las propuestas que todos los gobiernos nos hacen de que van a combatir la corrupción. Entonces, cuando hablamos de Procuraduría General de la República o de Ministerio Público, estamos hablando del que tiene o encabeza la persecución, la prevención de la criminalidad. Entonces, si nos dedicamos todos los esfuerzos a crear una estructura que defienda el crimen no convencional, estaríamos dejando de lado una parte más amplia, que es una sociedad que demanda una política de prevención, de sanción a la criminalidad, delito, de que haya una presencia. Es decir, que no podemos fortalecer un área y debilitar la otra. Tenemos que conjuntamente defender y proteger todo lo que es con respecto a la criminalidad convencional y la no convencional, porque el que tiene necesidad de justicia, que le robaron sus cosas, que le agredieron, tiene el derecho a recibir una pronta intervención de la justicia en su favor, como le garantiza la Constitución. Es decir, que necesitamos una sociedad que tenga los mecanismos de recibir protección del Estado frente a la ola de criminalidad que no baja. Hay un autor que es Emily Durkheim, que tiene una obra que dice Método del Pensamiento Sociológico, donde él establece que el crimen es normal, que incluso hasta es necesaria la criminalidad, dependiendo lo que ese criminal, entre comillas, esté enarbolando como una defensa, que luego se constituye en un derecho. Por ejemplo, si vemos Juan Pablo Duarte estuvo violando la ley por garantizar nuestra independencia. Entonces, en ese sentido, el crimen es necesario. Pero cuando la criminalidad es anormal, cuando sobrepasa tus estadísticas, entonces nosotros necesitamos apoyarnos en las estadísticas para ir midiendo si un determinado tipo penal o crimen está aumentando. Y ahí yo tengo que entonces enfrentar y bajar los niveles, pero no es el discurso, no es hablar bonito, es que todas estas cosas son medibles y es ahí donde queremos llegar, que haya crimen, porque no hay ninguna sociedad exenta de la criminalidad, pero que tengamos un tope para no permitir que siga en aumento, que eso es lo que estamos viendo. Tenemos que comparar años anteriores con el año actual y ver de qué se nos ha salido de las manos. Entonces, ahí donde tenemos que compararnos, no con otra realidad social, con otro país, es con nuestros propios niveles de medición, en los que tenemos que tratar de que no haya una criminalidad
anormal, sino dentro de nuestra normalidad. Pero independientemente, independientemente de que el Ministerio Público, del que el procurador sea apolítico o político o 50-50, es tan importante para que las cosas sucedan. Por ejemplo, la DNCD, la Policía Nacional, tienen trabajo permanente porque existen los delincuentes o porque existe el problema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Tiene que ver exactamente con la educación en el hogar. Tiene que ver para nosotros poder lograr, porque lo dice el mismo Jesucristo y está ahí en la Biblia. Los tiempos irán de cada vez peores. Hay que enfocarse en una responsabilidad de la educación de nosotros los padres en los hogares. Pero alguien me decía en un encuentro que tenía ahí, en una de esas actividades en la circunscripción del Distrito Nacional, pero doctor, nosotros entendemos que hay que educar a los padres también primero, porque los padres a veces no sabemos educar y esa es una realidad. Entonces, para que pueda haber, independientemente que el procurador sea independiente o no sea independiente, que creo que es un excelente paso que ha dado el presidente, que ha permitido, ¿verdad?, y ya ser el pionero en este sentido, tiene que ver mucho con nosotros, con la educación familiar, con el comportamiento de nuestros sectores, con lo que nosotros podemos hacer aportando al país. Porque si lo vemos nada más desde el punto de vista, doctora, de lo que tiene que hacer el Ministerio Público, el Procurador, el Gobierno, el Estado, entonces no importa que sea independiente, no va a haber dificultades. Tiene que ver tanto con la educación en los hogares. Estamos de acuerdo, pero usted también debe tomar en cuenta que está la función del trabajador social. Claro. Esa función del trabajador social no está surtiendo los efectos porque ni siquiera la carrera se está dando. Nosotros tenemos que verlo en el término educativo, qué carreras está necesitando el país. Y el trabajador social era una licenciatura que dejó de existir porque eran mal pagados, porque se le perdió el entusiasmo a tu poder evaluar cómo están los hogares, ayudar a las familias a asumir roles. Pero esa labor del trabajador social no está, no la tenemos en el sentido como ciencia. Entonces, yo no me quiero meter en otro tema, pero ya eso sería para otro programa. La carrera de trabajador social está en la UAS. Incluso mi esposa está en términos de esa carrera. Pero la reiniciaron porque tuvo un buen tiempo. Ya salió un grupo ahora graduado. Se reinició. Y que se necesita esa carrera urgente. Se necesita. Entonces, tenemos que hacer un levantamiento de las cosas que el país necesita para tener el país que anhelamos. Pero qué bueno, yo sé que la iban a iniciar, pero no pensé que ya estaba. Está en la UAS, y que de hecho debemos hacerle un llamado. Y que no solo debe ser la UAS, más universidades. Aprovechar a hacer un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa carrera necesita apoyo porque realmente tienen mucha traba los estudiantes de esta carrera, muchas. Hasta para conseguir una materia se la ponen difícil. Ojalá por lo dicho por la licenciada aquí, se tome en consideración esa carrera. Se fortalezcan esa carrera de trabajador social porque se necesita para ayudar a la familia a educarlas. Mira, yo creo que antes de cerrar el tema de lo que es el posible procurador o procuradora y lo que implica el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, y para que el debate, para que el público entienda el debate que tenemos y el nivel de debate que tenemos, yo le voy a dar total aquiescencia a esa última parte del desarrollo de la doctora. Ciertamente, cuando se habla del Procurador de la República, a la sociedad se le ha vendido o no se le ha explicado bien que no es el director del PESCA. Porque aquí, procurador, corrupción. Sí. Y el Ministerio Público, quizás lo que menos tiene que ver es con el tema de la corrupción administrativa, que si otro órgano como la Cámara de Cuentas, como Contraloría, funcionaran como deben, para el Ministerio Público fuera un cachún tratar el tema de corrupción. El problema es que cuando los temas de corrupción llegan ahí no aparece una auditoría. Así es. Para decir algo, por ejemplo. Correcto. Entonces, esa parte que la doctora ponía en relieve, el ejercicio diario de lo que es el delito que le afecta a usted, y vuelvo a un punto que ella dijo hace un ratito, que dice, lo que le afecta al ciudadano, porque al ciudadano se robaron 1.000 millones de pesos en una licitación, pero yo me pregunto cuántos de esos eran míos. Entonces como que no me afecta tanto. Pero cuando ese atracador me quitó 500 pesos, aún en la licitación me hayan llevado más de 500, yo siento que me afectó más el atracador. Entonces yo necesito un Ministerio Público que se enfoque más en esos temas. Y es verdad, eso es así. Pero incluso en eso,
tú vas a tener que reconocer, y no quisiera volver a la comparación de las diferentes gestiones, pero los procuradores lo designaban el presidente y hay que comparar gestiones. Incluso en eso hay que decir que el presidente eligió a alguien que en mucho tiempo, por primera vez, es una jueza de carrera. Que antes se elegían perfiles y te decían, ¿abogados? Sí, pero gente que hacía rato que no se ponía una toga. Es decir, rato, porque aquí esto está lleno de licenciados en Derecho, más abogados hay poco, sí. y la política más. Yo le decía a Nicolás, que me decía antes de entrar al set, me decía, estoy haciendo una especialidad en Derecho Administrativo. Y yo decía, como político todos terminamos estudiando Derecho, porque al final como que lo que más se apega al político es ser licenciado en Derecho. Pero político, abogado, pocos, muy pocos. De hecho, cuando Salvador volvió a estrado después de haber sido presidente, uno dijo, mira, ese es un real abogado, salió de la política y volvió a los tribunales. Sí, correcto. Entonces, eso es una parte importantísima que hay que reconocer, lo que necesitamos y lo que el presidente ha logrado. Alguien dijo una vez que la justicia dominicana era lenta, mala y cara. Y que por tanto terminaba siendo injusta. Esos preceptos deben de cambiar y que poco a poco yo creo que lo vamos a lograr y que hemos mejorado desde la primera vez que se mencionó esa frase hasta el día de hoy. Sí. Yo tengo fe en el futuro y en el país y en la capacidad de los abogados que incidimos de alguna manera en que las leyes sean mejores para tener un mejor país y un país más justo. Claro. Estamos trabajando para seguir cambiando. Así es, usted que está en el día a día en los tribunales. Pero bien de eslogan, ¿eh? Pero bueno, ahí... Señores, pero miren, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro programa y seguir abordando este tema porque está buenísimo. Exactamente. Pero tenemos que irnos también para las internacionales porque hay un asunto por ahí que está calientísimo y yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Así es, hay un tema que no podemos dejar de aprovechar la presencia de ustedes aquí para ver su parecer. Como ustedes saben, en Venezuela la novela, el próximo capítulo es la toma de posesión entre... que va a ser mañana precisamente. Exactamente, el día 10, Edmundo González o el presidente de facto de Venezuela, porque esas elecciones han sido repudiadas por el mundo civilizado y no han tenido el aval de prácticamente ningún país democrático, de conciencia democrática. Solamente algunos países alineados a la izquierda radical son los que se han mantenido fieles a ese grupo, esa claque que dirige Venezuela desde hace un tiempo de manera inconsulta, porque esa consulta popular de esas elecciones fueron amañadas y hay pruebas a montones que así lo dicen. Tenemos en el país la visita de Edmundo González y hay una parte incluso de la sociedad dominicana, principalmente los que han estado radicando y pululando en la izquierda, quienes se han manifestado en contra de esa visita y del apoyo que el presidente le ha dado y sobre todo las posibles y supuestas implicaciones que podría tener el apoyo de República Dominicana al pueblo venezolano, porque es al pueblo venezolano a quien realmente se está apoyando en este momento. Y quisiéramos saber su opinión. Vamos a comenzar ahora al revés. Vamos a comenzar con nuestro amigo Nicolás Concepción. Vamos a ver su parecer. Mira, es lamentable que en las elecciones recién pasadas en Venezuela, Nicolás Maduro, que sabemos la situación como ganó, vamos a decir, porque independientemente de que sea Edmundo González el preferido, el que había ganado las elecciones, se va a quedar Nicolás Maduro en el poder. Yo no creo que va a ser así, lamentablemente. Venezuela es, creo que el único país de la región que sigue con una dictadura, podríamos decirlo en ese sentido, porque es una dictadura lo que tenemos en Venezuela. No, Nicaragua. Pero sí, pero fíjate que el caso de Venezuela ha sido el más sonado por la forma en que se ha hecho y el estilo de gobernar de Nicolás Maduro realmente. Mira mi tocayo Nicolás Maduro. No lo había notado. Y de verdad que sí, nosotros nos identificamos, respetamos la decisión del presidente de recibir a Edmundo González aquí. Siempre ha habido unas relaciones muy estrechas en República Dominicana y Venezuela de todos los tiempos. Eso es una realidad. Y de la manera que el presidente ha estado en desacuerdo, nosotros estamos en desacuerdo pleno con esas elecciones recién realizadas en Venezuela. No sé
¿qué sucederá con la llegada de Edmundo González? Yo pienso que debió quedarse fuera de Venezuela, ¿verdad? Porque se puede complicar la llegada de Edmundo González a Venezuela ya el día de hoy. Tengo entendido que es mañana, ¿no? Mañana, Se supone sí. que es mañana que va a llegar a Venezuela. Hoy viernes sería, ¿no? Él llegará con 9... No, aclarar al público que nosotros grabamos los jueves, por eso digo que es mañana. Sí, claro, ¿verdad? claro, Para claro, tener claridad en ese sentido. Sí, ya Tengo entendido que es mañana que va a llegar a él Venezuela. llega, mañana es, y yo pienso que debería, ya no hay vuelta atrás, él va para allá, está en la antesala de Venezuela, la llegada de él aquí en República Dominicana. Yo creo que al final no lo van a dejar bajar ese avión. Es que yo pienso que eso sería un error de Edmundo González, ir a Venezuela ahora cuando, acuérdate que se estaba hasta... Nicolás Maduro estaba haciendo oferta para que le den. Está dando $100,000 por la cabeza. ¿Dónde está Edmundo González? Yo creo que él va a llegar allá a Venezuela mañana. Los $100,000 es que está caño el tipo. Pienso sí, porque por él están dando $2 millones. Exactamente. Yo entiendo que, mire, yo pienso que va a ser presidente con todo y la trama y la trampa y todo. Lo van a juramentar como presidente constitucional de Venezuela. Sí, inconstitucional sería. Sería inconstitucional, sí, pero... Claro, una asamblea amañada también. Sí, coincido con él cuando dice, con el doctor, cuando dice que realmente Maduro se va a quedar. Y yo siempre he dicho, y lo he manifestado en otras ocasiones, que para Venezuela, para que ese régimen pueda caer de ahí, para que ese régimen podamos evitar que Nicolás Maduro y ese grupo siga dirigiendo a Venezuela, tiene que ser que los Estados Unidos realmente disponga de ese apoyo que ellos dicen que le tienen a Venezuela, que yo he visto que ha sido un apoyo por arribita, no ha sido un apoyo fundamental, porque a pesar de que Venezuela está apoyado por Rusia, Qatar y esos países de allá, incluyendo Nicaragua por aquí, por cercano a nosotros, pero vemos que un izquierdista, por ejemplo, como Petro, de Colombia y el de Ibori también le ha negado ese apoyo a Maduro. O sea, es una decisión que tienen que tomar los Estados Unidos para que ese régimen se acabe. Claro. Que los venezolanos se empantalonen realmente de verdad y digan hasta aquí llegó. Y van a morir muchos. Siempre van a morir algunos, pero... Sí, no han tenido no han hecho y que los militares, porque hay muchos militares que están ahí dentro, cerca de ese régimen, Venezuela, porque si que no están, claro, que no están a favor de ese régimen de Venezuela, que no están, pero tienen miedo. Pero hay que tener cuidado en el llamado que usted está haciendo. Porque yo recuerdo, colega, que en algún programa que nosotros hicimos, yo decía de Estados Unidos, usted decía que Estados Unidos es injerencista. No, pero... Y que los Estados Unidos... No, realmente es injerencista. Eso es verdad. En estas cosas. Usted también dijo lo mismo. Exactamente. Entonces, la gente... mi posición es la misma de la anterior. Es la misma. Déjame emitir el concepto para ser comprendido. Los Estados Unidos es una nación donde la democracia tiene sus debilidades, pero se aplica con mucha madurez. Y realmente el papel de los Estados Unidos alrededor del mundo históricamente, en lo personal, yo que viví muchos años allí, a mí me ha gustado. Yo a veces me he preguntado, ¿qué pasaría si Estados Unidos no incidiera de ninguna manera en las cosas que pasan en el mundo? Por ejemplo, Ucrania y Rusia. O sea, si Estados Unidos no le hubiera dado un apoyo a Ucrania, Rusia coge Europa entera, empieza por ahí, sí. ¿Quién enfrentaría un coloso como Rusia en términos que no sea los Estados Unidos? Por eso, aunque la gente me critica y me dice muchísimas cosas, yo siempre he estado de acuerdo, porque lo hacen después de estudiar ciertas cosas, después de ver sus propios intereses, porque ningún país puede pretender ayudar a otro perjudicándose él. O sea, yo puedo ayudar a mi vecino, pero no perjudicándome yo. Entonces, eso es algo que algún día será objeto también de algún programa, y es interesante que lo veamos de la perspectiva histórica de lo que Estados Unidos y su influencia tiene en el mundo. Yo lo he dicho en otra ocasión, Marcos, que el problema de Haití lo resuelve los Estados Unidos en 3 minutos. Sí. Igual ese problema de Venezuela. Es que ellos no quieren. Pero volviendo... A ellos les interesa el problema que peor la cura que la enfermedad. Volviendo al tema que nos ocupa, el compañero Nicolás Concesión. Francisco Paniagua. Miren, yo le voy a dar un poquito de contexto para que me entienda la explicación que yo le veo a la situación de Venezuela. En Cuba, con la llegada al poder de la revolución, los Estados Unidos apostaron a que el exilio
iba a debilitar la revolución. Y lo que ha pasado en Venezuela, yo lo denominé un artículo que es el periódico incluso de la plataforma, lo publicó, TVN 24. Y yo llamé al artículo El Mariel 2.0. Porque la salida de 8 millones de venezolanos de Venezuela no debilitaba al gobierno ni al régimen. Debilitaba la oposición. Porque se está procurando, y es lo único que queda, que sea el venezolano que genere la liberación de Venezuela. Yo respeto totalmente su opinión, pero el espíritu democrático de la región, de América Latina o del continente completo, ve las intervenciones militares igualitas que los regímenes autoritarios. Sí, para el continente, que usted se quede a fuerza de punta de fusil o que yo venga y le plante 4 F-16 para derrocarlo, es lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que ese mundo socialista veía en Chávez a alguien que quizás no estaba haciendo la cosa de la manera correcta, pero que lo hacía con el apoyo del pueblo. Sí. Chávez se imponía, pero ganó 12 elecciones. Una dictadura con apoyo popular. Con apoyo popular. Ganó 12 elecciones consecutivas y se burlaba incluso de que rompimos el récord de la pasada. ¿Dónde nace María Corina Machado? En un debate con Chávez. Es decir, la figura como tal, no ella como política, ya era congresista en el momento, pero la figura internacional de María Corina Machado nace en un debate con Chávez, donde Chávez le reclama a sus seguidores en ese parlamento que la dejaran hablar. Sí. Porque Chávez, que desde mi punto de vista quizá errado y equivocado, porque lo hago con frecuencia, equivocarme, Chávez, en su afán de ser el Bolívar de los nuevos tiempos, el que crea todas las condiciones para que Venezuela sea lo que es hoy. Correcto. Al punto de que en un punto histórico, Chávez llegó a negociar habichuelas negras por petróleo en favor de países que le hacían su coro, para decirlo de una forma que la gente entienda, pero en perjuicio de Venezuela. Regaló todo. Regaló la riqueza de Venezuela para ser simpático con el continente. Sin embargo, tú tenías que reconocerle a Chávez que para ser militar parecía más político que cualquiera en la región. Sí. Ganaba elecciones, tenía contacto directo con el pueblo, eso de a los presidentes, de aquí para allá hemos visto a López Obrador, la semanal, pero en términos de América Latina viene de a los presidentes, el contacto directo con el pueblo. Es un tipo que te gana elecciones, no importa que viniese del ala militar, se volvió un político popular. Maduro no es ni la horna, ni cerca de la horna de zapatos de los zapatos de Chávez. Encuentra un mundo desestabilizado, los recursos de Venezuela limitados. Entonces ahí viene el contraste. La oposición siempre dividida, y todavía lo está. Lo que pasa es que el pueblo está con María Corina, más que con Edmundo. Edmundo era la figura porque entendían ellos que en una negociación María Corina era lo radical y no le iban a permitir, entonces dijeron, mira, vamos a buscar que es un poquito más, menos conflictivo, pero al final, yo no sé si ustedes vieron, yo di seguimiento a las elecciones de Venezuela de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y yo logré percibir muchas cosas de mucho tiempo en ese lapso de tiempo. Primero, a las 3 de la tarde, quien sale a proclamar una victoria no es el candidato, es Diosdado. Sí, Diosdado. Es Diosdado, y sale y dice a los chavistas que salgan a la calle, que ganamos, que hay que defender el triunfo, cuando todavía no se sabía que había que defender nada. Él estaba llamando a defender el triunfo. 3:30, 4 de la tarde, Padrino López, jefe del ejército de las Fuerzas Armadas venezolanas, sale y dice que el proceso fue un éxito y que venía una nueva Venezuela. Yo me paré y dije, ya esto se acabó. Sí. Si el jefe de las Fuerzas Armadas dice, viene una nueva Venezuela. 2 horas después, Padrino López dice que hay que respetar los resultados. Yo tengo rato escuchando que el ala militar de Venezuela se ha constituido en toda una organización mafiosa, incluso con nombre y apellido.
el cartel de los soles, con aquello de que allá las barras de jerarquía son soles, el cartel de los soles. Y que el control total de las Fuerzas Armadas y esa cercanía con una zona de producción de coca, como es la frontera con Colombia, ha permitido que eso se convierta en una plataforma de mafia. Yo me pregunto, ¿con qué militares que están contando que se sublevan si entonces ellos son los verdaderos dueños del escenario? ¿De verdad ustedes no creen que cuando la doña de Maduro vino a ver aquí a Punta Cana todas unas instalaciones, no era que ya estaban precisando, nos vamos con el saco de dinero, con la protección y amnistía? ¿Ustedes no recuerdan que horas después de las elecciones Putin le dijo a Nicolás Maduro en una forma de decirle, mira, ya suelta eso, que tenía espacio en Moscú? Todas las condiciones estaban dadas para una negociación y una transición negociada. Es correcto. El problema es que ahí hay unas Fuerzas Armadas que cada vez que se iba a llegar a un acuerdo, alguien decía, yo no estoy en el acuerdo. A mí no hay amnistía porque alguien va a tener que pagar los platos rotos. Sí, entonces, fácilmente, lo que nosotros estamos viendo es a un Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro no es más que el muñeco que otros están titireteando, y no es verdad que va a haber una sublevación de esas Fuerzas Armadas, y no creo tampoco que Venezuela tenga la capacidad ciudadana de enfrentar el régimen, porque ahí hay un medio Venezuela que es no chavista, es gobiernista, porque los planes sociales de Venezuela han sido orientados a mantener esa claque, porque quienes están cometiendo los abusos no son los militares, son los grupos paramilitares, que se armaron delincuentes encapuchados que salen en defensa del gobierno a hacer actos delictivos en contra de la oposición. Mi visión, yo no creo que el mundo vaya a llegar a Venezuela, como mucho el mundo va a llegar a unos límites aéreos donde lo van a cortar 2 aviones, le van a decir que se devuelva y él va a tener que devolver. No creo que lo acompañe tampoco ningún expresidente de ningún país, que no va a arriesgarse a eso, y al final, como decía Nicolás, se va a quedar el régimen, se va a aislar Venezuela y viene otra ola y otro éxodo de venezolanos porque se van a terminar rindiendo. Y mientras siga sucediendo, sigue el régimen. Porque es que están saliendo lo que tienen que enfrentar. Vemos en Venezuela la segunda versión de Cuba. Doctora Mayra Guzmán, ¿usted qué opina de ese tema? Bueno, esto es un tema sumamente interesante. Me voy a enfocar en la primera inquietud suya de cómo valoramos el apoyo del gobierno a la hermana República de Venezuela. Yo particularmente apoyo esa disposición de nuestro presidente de estar presente en este momento en que hay una nación hermana que necesita la empatía, la solidaridad, la fraternidad, y qué bueno que nosotros asumimos esa postura y debemos fortalecerla aún más. Es decir, estoy de acuerdo con la iniciativa o con la resolución de nuestro presidente de darle ese apoyo a la hermana República de Venezuela, que en este momento clama por democracia. También en ese mismo orden quiero tal vez darle un giro diferente al enfoque, muy acabado, habría poco que agregar, pero eso debe de ponernos a nosotros como un espejo, de mirarnos, porque la condición de Venezuela 15, 20 años atrás no es la realidad que viven hoy. Y todo por una elección de un presidente. Entonces, el voto nuestro es determinante, es un compromiso, una responsabilidad personal y ciudadana, y tenemos que hacerlo con conciencia. Eso no es de que un picapollo, de que tú me vas a conseguir un trabajo, de que a mí me va mejor porque ese es mi compadre. Tenemos que tener una noción de Estado, de democracia y de interés colectivo. De ahí que tenemos también que observarlos quiénes son en este momento los amigos, entre comillas, los partidos amigos de Venezuela, porque sabemos que vamos entonces a ese mismo derrotero. Entonces necesitamos pluralidad de partidos y elegir al candidato que nos garantice separarnos todo eso que se llame socialismo, todo eso que se llame cortar lo que es una economía de mercado,
de lo que hay una competencia, de lo que el Estado solamente sea un observador, un regulador, no un controlador, no un absolutista. Entonces tenemos nosotros que vernos en ese espejo para decir no a un régimen, a un partido que contradiga lo que son estos estándares de libertad a los cuales hemos llegado. Necesitamos apoyar a Venezuela. Yo no quiero ser pesimista, yo creo que cuando más oscuro está es porque va a amanecer. Hay un tema que no es científico, que no lo puedo apoyar a través de la ciencia, pero aquí se está moviendo desde mi personal visión una lucha entre el bien y el mal, porque Chávez inició o introdujo o fortaleció en Venezuela la hechicería, la santería, hacerle culto a los muertos. Entonces ahí se han soltado todos esos demonios y entonces necesitamos que el bien, que Jesucristo, que el amor tome dominio y posesión de ese territorio y desarraigue las fuerzas del mal que han querido tomar control. Entonces eso también yo particularmente, y creo que muchas personas también lo ven, hay una batalla entre el bien y el mal, pero el bien siempre vencerá el mal. Entonces vamos a apostar al bien, vamos a apostar a la oración para que Dios tenga misericordia de Venezuela y de manera milagrosa, como lo ha hecho con el pueblo de Israel, que constituyó una nación en un día se resuelvan todas estas necesidades de libertad y de democracia, que hay un pueblo que está clamando por la unidad de las demás naciones en su favor. Yo no creo que sea muy difícil y déjenme decirle que lo que estoy contando tiene apoyo en otras naciones. Yo estuve en una ocasión en Alemania, poco después de la unificación, donde lo que era la República Democrática, que era la comunista, y la otra, que era la federal alemana, esa unificación no solo fue un mérito de Gorbachov, eso sucedió porque el pueblo se empezó a reunir en una iglesia que se llamaba San Nicolás todas las tardes. Y eso fue creando una conciencia y una unidad popular que dio con que ese muro ya no podía existir y se logró esa unificación. Entonces, hay otros muros en los cuales Venezuela está envuelta, que son muros de protección, que sabemos que ya usted mencionó, que está Rusia, que está Irán, que están todos estos países, y que hace que las demás naciones, incluyendo por ejemplo Estados Unidos, tengan mucho cuidado porque pudiera desentonarse una situación que pudiera ser más el daño que la solución. Entonces es un momento de mucha cautela. Estados Unidos acaba de tener unas elecciones, tendrá una toma de posesión en este mes. Entonces son situaciones en las que uno diría, bueno, no es el momento de yo abrirme más frente, pero sí entendemos que la comunidad internacional no puede dejar sola a Venezuela. Qué bueno que la República Dominicana está siendo presente, está prestando su territorio para que de aquí pueda salir fortaleza para ellos poder lograr lo que nosotros tenemos y que necesitamos fortalecer, pero no retroceder nunca jamás. Señores, con estas sabias palabras de nuestra amiga Mayra de los Santos tenemos que despedir el programa porque Guzmán de los Santos. Se ha extendido un poquito el tema. Yo entiendo que vamos a tener que hacer 2 programas especiales más para seguir abundando sobre estos temas tan interesantes. Me gustaría que antes de que cerráramos, nosotros tuviésemos oportunidad de mencionar lo siguiente. Sabemos que en Estados Unidos, específicamente en California, ha ocurrido una catástrofe, si así pudiéramos decir, respecto al tema de los incendios, y nosotros desde acá, desde República Dominicana y desde Espacio Abierto, queremos realmente apoyar a nuestros hermanos dominicanos, principalmente que residen allá en este estado, los que sabemos que están vulnerables, que han perdido sus casas, que he visto en las noticias muchas personas, incluso de los medios de comunicación. Ahí tenemos también a una persona que es de los medios de comunicación nuestro, el señor... El productor de cine. No recuerdo el nombre. Que es... Apóyenme ahí. Sí. Que es cónsul. El papá de Techi. Cónsul en Los Ángeles. Hatule. Ajá. Sí. Que también tuvo que salir de su casa con los niños. Carlos Alfredo, sí, y decía que estaban viviendo relativamente en el vehículo hasta que encuentren, ¿verdad? Sí. Dónde cobijarse. Sí, lamentamos mucho esa situación y de verdad que no queríamos dejar de
de mencionarlo. Señor, el hombre ha sido cruel con la naturaleza, ha sido cruel con el mundo que le ha tocado habitar, y la naturaleza se está defendiendo de manera que nosotros no comprendemos, pero el ecosistema está vivo y Claro. somos parte. Hay una responsabilidad de que el suelo que nos entregaron lo entreguemos para que los pisen otros, y lamentablemente el ser humano tiene que adquirir conciencia del manejo de la naturaleza y de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. La Avenida del Rey que está cerca. Eso es importante, pero no quisiéramos ahí mismo, en ese espacio. Yo creo que el señor Nicolás Concepción tiene un anuncio que quiere hacer, una actividad muy importante que se va a realizar en estos días con el pueblo de Dios. Sí, claro. Háblenos un poquito de eso. Bien. Primero pedirle a todo el sector eclesiástico de República Dominicana que estemos orando, pidiéndole a Dios por el problema, los incendios de Los Ángeles, California, allá ¿verdad? Donde está, sabemos lo que está sucediendo. Que tenga misericordia no solo de los dominicanos, sino de todo allá en Los Ángeles. También aprovecho la ocasión para invitar a todos el movimiento cristiano Añoranza Fraternal. Tiene su tercer encuentro este sábado 11 en el Hotel Lina a partir de las 10 de la mañana. Ahí vamos a estar reconociendo a algunos pastores que son personalidades de data de más de 50 años en el sector eclesiástico, en el que está incluida la pastora Leonidas Muñoz y el pastor Ezequiel Molina Sánchez, entre otros 8 pastores más que van a ser reconocidos este sábado en el Hotel Lina a partir de las 9 de la mañana. Sería un almuerzo, terminará eso de 3 o 4 de la tarde. Pueden estar con nosotros. Añoranza Fraternal es un movimiento que reúne los líderes eclesiásticos que tienen más de 30 años en el camino del Señor, o sea, los años 70, 80, hasta 60. Y ahí entonces hemos hecho un grupo para encontrarnos, y por eso se llama Añoranza Fraternal. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, el reconocimiento a los pastores y el tercer encuentro de Añoranza en el Hotel Lina. Yo siempre digo que las actividades donde se adora a Dios son excelentes, pero cuando terminan con una comida, ya usted sabe. Ahí es que se pone buena. Así es. Nicolás, Francisco, Mayra, agradecidos de que nos pudieran acompañar en el día de hoy. Les invitamos abierta y formalmente a que compartan con nosotros nueva vez de este espacio abierto. Yo entiendo que ustedes tienen mucho material que es importante discutir aquí para que la sociedad... Será un placer y que podamos hablar de salud también. Amén. Vamos a ponerlo eso en agenda. Y por supuesto, agradecer a los compañeros, los honorables, a mis dos compañeros, el licenciado Marcos Moore y a Rafael de los Santos, por también estar con nosotros en el día de hoy compartiendo de este programa especial del año 2025. Entramos bien, porque entramos con la bendición de Papá Dios. Así que nos vemos la próxima semana. Esto es todo por hoy. Chao, chao.